Secundaria segundo grado. Matemáticas. Potencia de una potencia 2. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Matemáticas segundo grado de secundaria de Aprende en Casa. Soy el profesor Saúl Huertas y Ventura y junto con el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez les apoyaremos en el trabajo que se desarrollará en esta sesión. Gracias, maestro Saúl. Y a ustedes les pedimos estén atentos a los planteamientos que se harán durante el desarrollo de la sesión. Comencemos. En esta sesión se dará sentido y significado al procedimiento para calcular potencias de potencias. Así es, colega. Es necesario que anoten las dudas que surjan y de aquello que sea relevante para ustedes, además de resolver los planteamientos que se propongan para una mejor comprensión del tema. Para recuperar algunos conceptos, demos solución a la siguiente situación. Leonardo quiere poner losetas en la sala de su casa, la cual tiene forma cuadrada y mide 5 metros por lado. El vendedor de losetas le dice que en cada metro cuadrado caben 5 losetas por lado. Con esta información, den respuesta a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuántas losetas son necesarias para cubrir la superficie de un cuadrado de 1 metro por lado? Inciso B. ¿Cuál es el área de la sala? Inciso C. ¿Cuántas losetas debe comprar para cubrir el área de la sala? Inciso D. Si cada loseta tiene un costo de 5 pesos, ¿cuánto gastará en la compra de las losetas que requiere? Inciso E. ¿De qué forma representarías las respuestas de las preguntas anteriores? Espero que tengan listas las respuestas de los planteamientos. Continuemos. Inciso A. El número de losetas que cubre la superficie de un cuadrado de 1 metro por lado se obtiene al multiplicar 5 por 5, que es igual a 25. Inciso B. Sabemos que la forma de la sala es cuadrada. Para calcular su área se multiplica lado por lado. En este caso, 5 metros por 5 metros igual a 25 metros cuadrados. Inciso C. Como cada metro cuadrado queda cubierto por 25 losetas y la sala tiene 25 metros cuadrados, basta con multiplicar 25 por 25 igual a 625, que corresponde al número de losetas que se deben comprar para cubrir toda la superficie de la sala. Inciso D. Ahora, si cada loseta tiene un costo de 5 pesos, entonces multipliquemos el número de losetas que se requieren por el costo de cada loseta, es decir, 625 por 5 pesos, de donde se obtienen 3.125 pesos, que corresponde al gasto por la compra de la loseta. Inciso E. Luego, para determinar una manera de representar las respuestas anteriores, observamos que la operación que se ha utilizado de manera reiterada es la multiplicación de un mismo factor. Veamos lo que acabamos de comentar. 25 igual a 5 por 5, 625 igual a 25 por 25, que es igual a 5 por 5 por 5 por 5. Como pueden observar, en esta situación, estas multiplicaciones tienen un mismo número que se multiplica, el 5. Recordemos que los números que se multiplican se llaman factores, y cuando se da el caso de que los factores son iguales, esta multiplicación se puede expresar de una forma abreviada, con una operación llamada potenciación. Vemos que como 625 igual a 5 por 5 por 5 por 5, y que 5 por 5 por 5 por 5 es igual a 5 elevado a la potencia 4. Entonces, por la propiedad de transitividad, decimos que 625 es igual a la potencia 5 elevado a la 4. En casa, seguramente recuerdan cómo se llaman los elementos de la potenciación, ¿verdad? El número que se multiplica se llama base, y el que indica el número de veces que se repite la base se le nombra exponente, siempre y cuando sea un entero positivo, colocándolo en la parte superior derecha de la base.
En el caso anterior, 5 es la base que representa el factor que se repite en la multiplicación. 4 es el exponente e indica las veces que se multiplica el 5 por sí mismo. Y el conjunto de la base y el exponente es la potencia. Esta expresión se lee: la potencia 5 elevado a la 4 es igual a 625. A continuación, se muestra la forma generalizada de la potenciación. A elevado a la potencia n, donde n es un entero positivo, significa multiplicar a la base a por sí misma el número de veces que indica el exponente n. Veamos los siguientes ejemplos. Si la base es 6 y el exponente es 7, al sustituirse se tiene la potencia 6 elevado a la 7, lo que significa 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Como podemos observar, el 6 se multiplica por sí mismo 7 veces. De igual manera, si la base es b y el exponente es 5, se tiene la potencia b elevada a la 5. Es igual a b por b por b por b por b. Como podemos ver, la base b aparece 5 veces como factor, las que señala el exponente. Esperamos que hasta aquí no haya dudas y estén apropiando del concepto de potencia. Ahora es momento de reflexionar. Utilizando el concepto de potencia, ¿cómo se debe resolver una multiplicación de potencia con la misma base? Observen la multiplicación. Como se habrán dado cuenta, las tres potencias que aparecen multiplicándose tienen la misma base. Si utilizamos el concepto de potencia y desarrollamos cada una, tenemos que 6 elevado a la potencia 3 o al cubo es igual a 6 por 6 por 6. Por otro lado, 6 elevado a la potencia 5 es igual a 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Y también 6 al cuadrado es igual a 6 por 6. Al sustituir las potencias por su multiplicación correspondiente, tenemos que en la multiplicación aparece el 6 como factor que se repite 10 veces. Por lo tanto, esto es la potencia 6 elevado al exponente 10. Pero, ¿cómo se puede obtener el exponente 10 sin desarrollar cada una de las potencias? Esto se obtiene sumando el exponente de cada una de las potencias. 6 elevado al exponente 3 por 6 elevado al exponente 5 por 6 elevado al exponente 2 es igual a la base 6 y elevado a la suma de los exponentes 3 más 5 más 2, teniendo como resultado la potencia 6 elevado al exponente 10. Allá en casa, escriban la regla para cuando se multiplican potencias de la misma base. Comparen lo que escribieron con lo siguiente. El resultado de multiplicar potencias de la misma base se puede representar como la potencia con la misma base elevada a la suma de los exponentes. Ahora, les invito a determinar la potencia resultante en cada caso. Para el inciso A, se tiene el producto de las potencias 9 elevado a la 5 por 9 elevado a la 6. Es igual a la misma base 9 y los exponentes 5 y 6 se suman, esto es 5 más 6 igual a 11, por lo que la potencia resultante es 9 elevado a la 11. Para el inciso B, se tiene el producto de tres potencias, x elevado a la 4 por x elevado a la 8 por x elevado a la 12, que es igual a la base x y el exponente resultante se obtiene sumando los exponentes 4 más 8 más 12 igual a 24, por lo que el resultado es la potencia x elevado a la 24. Muy bien, colega. Ahora les invitamos a dar solución a la siguiente situación. Recuerden registrar cada duda que se genere durante el desarrollo de la sesión. Continuemos desarrollando el contenido potencia a otra potencia. ¿Cómo resolverías la siguiente situación? Arturo realiza en un laboratorio de biología el cultivo de una bacteria. Esta se reproduce de manera que al término de cada hora la población se incrementa elevándose al cuadrado. El cultivo inicia con 2 al cuadrado bacterias. Inciso A. Al transcurrir una hora, ¿cuál será la cantidad de bacterias? Inciso B. ¿Cuántas bacterias habrá después de la segunda hora? Inciso C.
de continuar con el mismo patrón de reproducción, ¿cómo se puede expresar la población total que hay transcurridas 3 horas? Para dar respuesta a esta situación, organizaremos los cálculos en una tabla como la que se muestra a continuación. En la tabla, la primera columna corresponde al número de bacterias con las que se inicia en cada hora. La segunda corresponde al tiempo transcurrido desde que se inicia el cultivo. En la tercera columna se anota la operación que se realiza y en la cuarta se registra la operación en forma desarrollada y en la quinta se expresa el total de la población después del tiempo transcurrido, expresada como una potencia. En la segunda fila se inicia con una población de 2 al cuadrado bacterias. Después de 1 hora, la población inicial se eleva al cuadrado. Por lo tanto, en la columna 4 se escribe la potencia en forma desarrollada, donde 2 elevado al cuadrado es la base y 2 es el exponente, lo que significa que se debe multiplicar a la base 2 veces y como es una multiplicación de potencias con la misma base, se conserva la base 2 y se suman los exponentes 2 más 2, resultando 2 elevado a la potencia 4. Después de 1 hora habrá tantas bacterias como la potencia 2 elevado a la 4. En la tercera fila se inicia con una población de 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Después de la segunda hora, las bacterias se incrementan al cuadrado. Ahora la operación que se debe calcular es 2 al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Lo que significa que en la columna 4 multiplicaremos 2 veces el factor 2 al cuadrado, elevado al cuadrado. Como 2 al cuadrado, elevado al cuadrado es 2 elevado a la 4, por tanto, nuevamente se trata de una multiplicación de potencias con la misma base. Entonces, siguiendo la regla, se conserva la base 2 y se suman los exponentes 4 más 4, teniendo como resultado la potencia 2 elevado a la 8, que es el número de bacterias tras 2 horas. A su vez, en la cuarta fila se inicia ahora con 2 al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Al transcurrir otra hora, esta cantidad de bacterias se reproducirán elevándose al cuadrado. Entonces, se tendrá la potencia 2 al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, lo que significa multiplicar la base 2 al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, por sí mismo, para así obtener la potencia 2 elevado a la 16, que es el número de bacterias después de 3 horas. ¿Cómo nombrarían a la operación que se describe en la tercera columna? A esta operación la llamamos potencia de una potencia. ¿Y qué procedimiento deben seguir para obtener su resultado sin tener que hacer todo el desarrollo? En la segunda fila de la tabla tenemos 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Si se desarrolla la potencia se obtiene 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y de esta multiplicación se obtiene la potencia 2 elevado a la 4. Entonces tenemos que 2 al cuadrado elevado al cuadrado es igual a la potencia 2 a la 4. Ahora, con lo obtenido en la tercera fila, tenemos 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, es igual a 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, multiplicado por sí mismo, y como 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, es igual a la potencia 2 elevado a la 4, se tiene que 2 elevado a la 4 por sí mismo es igual a 2 elevado a la potencia que resulta de sumar los exponentes 4 más 4, que es 8. También se tiene que 2 elevado a la 4 por sí mismo es igual a 2 elevado a la 4, elevado al cuadrado. En consecuencia, por la propiedad transitiva, la potencia 2 elevado a la 4, elevado al cuadrado, es igual a la potencia 2 elevado a la 8. Ahora, de acuerdo con lo obtenido en la cuarta fila, tenemos 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, es igual a 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, multiplicado por sí mismo, y como 2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, es igual a 2 elevado a la 8. Se tiene que 2 elevado a la 8 por sí mismo es igual
a 2 elevado al exponente que resulta de sumar los exponentes 8 más 8, que es 16. También se tiene que 2 elevado a la 8 por sí mismo es igual a 2 elevado a la 8 elevado al cuadrado. En consecuencia, por la propiedad transitiva, la potencia 2 elevado a la 8 elevado al cuadrado es igual a la potencia 2 elevado a la 16. ¿Ya descubrieron una forma de obtener una potencia de una potencia? Los ejercicios anteriores nos ayudan a ejemplificar la regla para calcular la potencia de una potencia. Esta regla es, cuando elevas una potencia a otra potencia, conservas la base y los exponentes los multiplicas. Dicho de otra forma, a la m elevado a la n es igual a elevado a la m por n. Estimadas alumnas y estimados alumnos, espero estén desarrollando las actividades sin ninguna dificultad. Continuemos. Veamos enseguida 3 ejemplos que nos ayuden a aplicar esta regla. Registra y compara los resultados para cada uno de los siguientes ejemplos. Apliquemos la regla para calcular la potencia de una potencia a los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. El 8 elevado a la 4 está elevado a la 5. Aplicando la regla se conserva la base 8 y se multiplican los exponentes 4 y 5, resultando la potencia 8 elevado a la 20. En el ejemplo 2, el 5 está elevado a la 6 y esta potencia a su vez está elevada a la 8. Entonces, aplicando la misma regla, se tiene que se conserva la base 5 y el exponente es el producto de los exponentes 6 por 8, que es igual a 48, por lo que el resultado es la potencia 5 elevado a la 48. En el último ejemplo, b al cubo se encuentra elevado a la 12. Usando la regla tenemos que la base es b y el exponente resultante es el producto de 3 por 12, de donde se obtiene como resultado la potencia b elevado a la 36. Excelente, colega. Sigamos con este tema. Para ello resolvamos la siguiente situación. Volumen de un cubo. Inciso A. Escribe el volumen del cubo en forma de potencia. Colega, ¿nos puede ayudar con esta situación? Claro, maestro. Sabemos que la forma para calcular el volumen de un cubo es igual a arista por arista por arista, dicho de otra manera, arista elevada al cubo. Como cada arista del cubo mide 2 a la 4 milímetros, entonces se multiplica la base por sí misma 3 veces. Esto es 2 a la 4 por 2 a la 4 por 2 a la 4. Como son multiplicaciones de potencias de la misma base, se conserva la base 2 y se suman los exponentes de las potencias. Esto es 4 más 4 más 4, igual a 2 a la 12ª potencia. O también, el volumen es igual a la arista 2 a la 4 elevada al cubo. Empleando la regla para el cálculo de la potencia de una potencia, es igual a 2 elevado al exponente resultante de 4 por 3, lo que resulta en la potencia 2 a la 12ª. El volumen del cubo expresado en forma de potencia es la potencia 2 elevado a la 12 milímetros cúbicos. Para practicar lo aprendido en esta sesión, les invito a resolver la siguiente actividad. Allá el resultado de cada operación, procura hacerlo de manera mental. Inciso A, 10 a la 4 elevado a la 7. Inciso B, h a la 5 elevado a la 9. Inciso C, 2 elevado a la 8 elevado al cubo. En la operación del inciso A, 10 elevado a la 4 elevado a la 7 es igual a la potencia de base 10 y exponente 4 por 7 igual a 10 elevado a la 28. En la operación correspondiente al inciso B, h a la 5 elevado a la 9 es igual a h elevado al producto de 5 por 9, igual a h elevado a la 45. En el inciso C, 2 elevado a la 8 elevado al cubo es igual a 2 elevado al producto de 8 por 3, igual a la potencia 2 elevado a la 24. Comparen estos resultados con los que ustedes anotaron. ¿Obtuvieron los mismos? Muy bien. Ahora les propongo resolver la siguiente situación. Elige la opción que representa el resultado de simplificar la expresión 4 al cubo elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 8ª potencia. ¿Qué opción será la correcta?
12 elevado a la potencia 16 será 4 elevado a la potencia 13 o será 4 elevado a la potencia 48. En casa, ¿ya eligieron su opción? Comprobemos su resultado. Una forma de elegir es tratar de ver lo que se hizo en cada opción. De esta manera podemos ver que una manera de obtener el resultado en el inciso A es que el 12 elevado a la potencia 16 se obtuvo al multiplicar la base 4 por el exponente 3, de donde se obtiene 12, y el exponente se obtuvo de multiplicar los exponentes 2 y 8, resultando 16. En consecuencia, el resultado no es correcto, porque en una potencia no se multiplican la base por el exponente. En el inciso B, el resultado se obtuvo conservando la base 4 y sumando los exponentes 3 más 2 más 8, lo que resulta 4 elevado a la 13. Este procedimiento correspondería a una multiplicación de potencias y no para la potencia de potencias, como es este caso. Por lo tanto, el resultado no es correcto. Para el inciso C, esta potencia resultó de conservar la base 4 y multiplicar los exponentes 3 por 2 por 8, resultando 4 elevado a la 48. Este procedimiento es correcto, ya que de acuerdo a la regla que hemos trabajado para la potencia de potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Por lo anterior, podemos concluir que la respuesta correcta es la opción C. Ustedes en casa, ¿fue correcta la elección razonada que hicieron? De esta manera nos acercamos al final de esta sesión, en la que trabajamos el cálculo de potencias de una potencia. El uso de las potencias es amplio dentro de las matemáticas y otras ciencias. Por ejemplo, en actividades en las que es necesario la representación de números muy pequeños o muy grandes. Les invito a reflexionar en dónde más es susceptible su uso y la operación de potencias de una potencia. Les invito a revisar su libro de matemáticas de segundo grado y ahí identificar y resolver situaciones en donde pongan en práctica lo aprendido en esta sesión. Por hoy hemos terminado. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Recuerden que esta transmisión es un material de apoyo, por lo que si tienen dudas pueden consultar a su profesor, aun cuando se encuentren trabajando a distancia. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.